Buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases de comunicación. ¿Con quién? Con el profesor Darwin González. Muy bien. Antes de todo, no te olvides. ¿Qué no me olvido, profe? ¿Qué me estoy olvidando? Ah, mira, ¿recuerdas que yo te había dicho que antes de cada clase te iba a dar indicaciones? Entonces, necesito que traigas tu libro de actividades de comunicación y tu cuaderno también. Se supone que vas a traer tu cartuchera con todo lo que necesitas para poder escribir. ¿Qué más necesito? Que tomes tu agua para que estés atento y no te duermas durante la clase. ¿Ya? Vas a tomar tu agüita allí. Y por último, concéntrate en la clase y en las cosas que yo te voy a decir. Necesito que estés concentrado. ¿Para qué? Para que me entiendas rápido lo que te voy a decir y no te confundas después en tu examen. Listo, muy bien. Entonces, ya tenemos todo esto, ¿cierto? Ahora sí. Lo primero que vamos a utilizar es tu cuadernito de comunicación. Vas a abrir tu cuaderno, vas a sacar tu lápiz rojo, vas a sacar tu lápiz y vas a poner de título lo siguiente. ¿Qué es un cuadro comparativo? El día de hoy vamos a aprender a hacer cuadros comparativos. Vamos a saber cuál es el propósito de estos cuadros y cuál es su importancia. ¿Sí? Muy bien. Después colocas. Es un gráfico que permite establecer comparaciones entre elementos dados. Se utilizan filas y columnas que especifican las cuestiones a comparar. Este es el concepto de un cuadro comparativo. Facilito. Es un gráfico. Yo te voy a preguntar cuál es la naturaleza de un cuadro comparativo. Tú me vas a decir es un gráfico que permite establecer comparaciones. Eso es obvio y su mismo nombre lo dice. Cuadro comparativo que compara entre elementos dados. Cualquier cosa. Se utilizan filas y columnas que especifican las cuestiones a comparar. Ya, profe, pero yo creo que lo voy a aprender mejor si es que usted me muestra un ejemplo. Ah, muy bien, pues ahí va. Pero mira, no te olvides de copiar eso en tu cuaderno, ¿eh? ¿Ya? Ahí está el ejemplo, mira. Cuadro comparativo. Se evalúan tres cosas: la arquitectura, la escultura y la pintura. ¿De qué? De los aztecas, de los mayas y de los incas. Date cuenta, mira, ahí están las filas y aquí están las columnas. Filas, columnas. Mira, tienen sus entraditas ¿para qué? Para poder comparar. En este caso, la arquitectura azteca con la arquitectura maya, la arquitectura de los incas. La escultura azteca, la escultura maya, la escultura inca. La pintura azteca, la pintura maya y la pintura inca. Vamos a leer unos cuantos para que tú lo asimiles mejor. ¿Cómo era la arquitectura de los aztecas? Dice, emplearon como material la piedra labrada y el adobe. ¿Y los mayas? Ah, ya, mira, los mayas. Dice, en la estructura exterior predomina el estilo piramidal, sus pirámides. Y los incas construyeron templos, calzadas, caminos, puentes, acueductos, canales, entre otras obras. Entonces, ese es el tipo de diferencia que existe en la arquitectura azteca, maya e inca. Lo mismo pasa con su escultura, con su pintura. Y este cuadrito te permite conocer cuáles fueron las características que utilizaban, en este caso la arquitectura, la escultura y la pintura, los aztecas, los mayas y los incas, y poder establecer las diferencias, poder establecer las comparaciones entre una y otra, qué predomina más en uno, qué tipo de colores utilizan uno, qué tipo de colores utilizan el otro, unos son monócromos, otros son polícromos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la única manera y más fácil de poder saber y conocer esto? Realizando este cuadro comparativo. Muy bien, tú puedes realizarlo de cualquier cosa, no importa, siempre y cuando tenga un fin productivo. Ahora, bien, después de haber copiado el concepto del cuadro comparativo, necesito que cierres tu cuadernito y me abras tu libro de actividades en la página número 36. Rapidito. Vas a abrir la página, la página número 40. La página número 40 es su libro de actividades. Sí, abran la página número 40. Disculpen, no es la 36, es la página 40. Listo, muy bien. Ahora vamos a completar. ¿Sí? Dice, define al destinatario. Lee el cuadro y reconoce sus partes. Este es un cuadro comparativo de instituciones solidarias. ¿Qué son instituciones solidarias, profe? Son organizaciones que se encargan de ayudar a la sociedad en aquellos aspectos, en aquellas cuestiones donde el Estado no puede intervenir de manera completa, ¿no? Por ejemplo, hay un sector de la sociedad que el Estado mayormente no apoya. ¿Tú has visto a los loquitos en la calle? Están allí merodeando y están haciendo
cosas, ¿no? Están en su mundo. Entonces ellos generalmente no tienen que comer, no tienen vestido, y hay organizaciones que se encargan de ir y darles comida, darles alimento, brindarles apoyo. Esas son instituciones solidarias. Ahora vamos a ver esto, vamos a reconocer la estructura. ¿Ya? Así que atento. ¿Qué es esto? El título. Fácil. Instituciones solidarias. ¿Qué es eso? El título. Facilito. ¿Qué es esto? Caritas, Cruz Roja. Son los elementos por comparar. Caritas y Cruz Roja. Son dos instituciones solidarias que vamos a comparar. Son los elementos que se va a comparar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué es esto de aquí? Es el aspecto de análisis. Servicios que brindan, servicios que brindan. Misión, misión. Fundación, fundación. Son los aspectos de análisis. Pueden ser variados, pueden ser muchos aspectos de análisis. Así como nosotros hemos visto en el ejemplito de los mayas, de los incas y de los aztecas, ¿cuáles eran los aspectos de análisis? Su escultura, su arquitectura y su pintura. En este caso es fundación, misión y los servicios que brinda. ¿Qué más tenemos por aquí? El desarrollo. Mira, este es el desarrollo. Este es el desarrollo. Aquí tú vas a poner las características específicas, en este caso de Cáritas y aquí de la Cruz Roja. ¿Sí? Muy bien. ¿Está difícil? No. Vamos a ver lo que está dentro, ¿sí? Vamos a leer lo que está dentro. En Cáritas dice, se fundó en el año de 1897 por la Iglesia Católica. La Cruz Roja en el año de 1863, ¿por quién? Por el activista suizo Henry Dunant. La misión, servir a los pobres y promover la caridad y la justicia social en el mundo. En la Cruz Roja, prevenir y aliviar el sufrimiento humano que causa una emergencia, movilizando el poder de los voluntarios y la generosidad de los donantes. ¿Cuáles son los servicios que brinda Cáritas? Auxilio en conflictos y desastres, alimentación, asistencia en salud, protección legal para inmigrantes, programas de desarrollo para los más pobres, recaudación de donaciones. Y la Cruz Roja, gestión de riesgos y desastres, salud y promoción de la higiene, asistencia en zonas de guerra. Entonces te das cuenta que allí está comparando los servicios que brinda. No está difícil, está facilísimo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces esto ya es copiado en tu librito, ¿eh? Continuemos. Seguimos en la página número 40. Vamos a reflexionar y responder. ¿Para qué crees que se utiliza un cuadro comparativo? ¿Para qué crees? Tú eres libre de poner aquí la respuesta que tú quieras. Lo que yo voy a poner es referencial, nada más. Pero yo necesito que seas tú quien reflexiones y respondas. ¿Estamos de acuerdo? Yo voy a poner aquí una referencia, nada más, en la respuesta. Se utiliza para realizar comparaciones entre diversos elementos de un mismo tipo, según ciertos criterios preestablecidos. Profe, ¿a qué se refiere eso? No lo entiendo. Mira. Comparaciones entre diversos elementos de un mismo tipo. En el ejemplo que nosotros hemos desarrollado, en el ejemplo que les he puesto al inicio, los aztecas, los mayas y los incas. ¿Qué elementos son y de qué tipo? Son culturas precolombinas de América. Eso es un solo tipo. Los mayas, los aztecas y los incas son culturas precolombinas de América. Entonces eso hace que sean del mismo tipo, ¿ya? Y nosotros los podemos comparar, claro que sí, para ver qué diferencias habían. Ellos convivieron en una misma época, más o menos, pero en diferentes lugares. Unos al norte, los otros al sur. ¿Sí? Para eso se utiliza un cuadro comparativo. ¿En qué situaciones consideras que un cuadro comparativo podría ser útil? ¿En qué situaciones? Cuando necesitamos saber las diferencias específicas de hechos, acontecimientos o cualquier cuestión en general. Entonces, un cuadro comparativo nos es útil para eso, establecer ese tipo de diferencias. ¿Cómo tú reconoces la originalidad de algo? Cuando lo comparas con otra cosa. Por ejemplo, ¿cómo sabes que te gustan más las zapatillas Nike que las zapatillas Adidas? Es porque te compraste una zapatilla Nike y una zapatilla Adidas y estableciste una comparación entre ambos y viste cuál te gusta más y cuál te conviene más. La comparación siempre es buena para establecer la originalidad de algo. ¿En qué cursos utilizarías el cuadro comparativo como un organizador de información? En historia puede ser, para comparar aspectos de una cultura con otra que hayan convivido en un mismo tiempo, por ejemplo.
El caso de los mayas, los aztecas y los incas. Pero existen un montón de cosas en las cuales también puedes hacer. Por ejemplo, en mi área, en comunicación, podemos hacer un cuadro comparativo de que de un texto narrativo y de los textos descriptivos. Hacemos un cuadrito y ponemos textos narrativos, textos descriptivos. ¿Y cuáles van a ser los elementos de análisis? Extensión del texto, propósito del texto, estructura del texto. Entonces cada tipo de texto tiene sus diferencias. ¿Y lo podemos organizar en un cuadro comparativo? Claro que sí. ¿Sí? ¿Está difícil? No, no está difícil. Continuamos entonces. Ahora pasamos a la página número 41. Dice, escribimos. Definir el destinatario consiste en determinar a la persona o al público a quien vas a dirigir el texto. Esto te ayudará a elegir el tema más apropiado y el lenguaje más adecuado. No te olvides esto, el lenguaje más adecuado. Eso es importante y ya lo vamos a trabajar en su momento. Vamos a hablar sobre los niveles de la lengua. ¿Cuál es el uso del lenguaje que nosotros debemos hacer cuando estamos en una reunión con gente mayor, en una reunión de amigos, en una reunión familiar? ¿Ya? Ahora dice, imagina que debes elaborar un cuadro comparativo como el de la página anterior, el que hemos visto, de las instituciones solidarias. Lo primero que debes determinar es quién leerá tu cuadro. Para ello, tienes que seguir estos pasos. En primer lugar, tienes que reconocer las características del destinatario. Es decir, tienes que preguntarte, ¿quién va a leer mi cuadro comparativo? Ese es el primer paso. Tienes que reconocer las características del destinatario. ¿A quién me voy a dirigir? Yo tengo que saber a quién me voy a dirigir para utilizar el lenguaje correcto. Marca con una aspa el destinatario. En este caso, yo he puesto, ¿qué cosa? Los profesores del colegio. Los profesores del colegio. Mira, el gato nos va a ayudar. ¿Estamos de acuerdo? Pero tú también podrías hacer un cuadro comparativo para que está destinado a tus compañeros de aula o al público en general. Eso depende del tipo de información que vas a querer brindar. B. ¿Por qué consideras adecuado que los destinatarios de tu cuadro comparativo lo lean? Sustenta tu respuesta. Para que obtengan conocimientos nuevos en relación a un tema. Tienes que saber que todos tenemos vacíos en el conocimiento, hay cosas que no sabemos. ¿Y cuál es la mejor forma de que nos alimenten de conocimiento? Pues es brindándonos información. Y tú en un cuadro comparativo brindas información. Ese es un fin especial y muy importante. Bien, continuemos. 2. Identifica el tipo de lenguaje que usa el destinatario. Relaciona mediante líneas los tipos de lenguaje con los destinatarios indicados. A ver, tenemos lenguaje formal y lenguaje informal. ¿Qué quiere decir un lenguaje formal? Un lenguaje con la utilización de palabras que tienen que ver con el campo o bien académico, o el campo culto, o el campo coloquial de respeto que tenemos hacia las demás personas. Por ejemplo, tú no te vas a dirigir de la misma manera que te diriges a tus amigos con tus padres, ¿no? Tú tienes una forma de hablar con tus amigos, que es un lenguaje informal, y tienes una forma de hablar con tus mayores, con tus padres, que es un lenguaje formal. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Y un lenguaje informal, hola, ¿cómo estás, Sebastián? ¿Qué has hecho hoy día? Bien, sí, ya estaba jugando esto o el otro. Ya, ese es un lenguaje informal. El lenguaje formal tiene que ver con el ejemplo contrario que te he dado hace un momento. Entonces, a los amigos del colegio tú te diriges con un lenguaje informal, porque son tus amigos, son de tu edad. Pero a tus profesores, ¿vas a hablarles con lenguaje informal? ¿Le vas a decir, oye, tú? No, tienes que dirigirte con respeto, formalmente. Tienes que utilizar un lenguaje formal. A tus papás de la misma manera, porque son tus mayores y son tus progenitores. Bien, D. ¿Qué lenguaje será el más apropiado para tu cuadro comparativo? Colorea la respuesta y sustenta tu elección. Ya te he dicho que eso depende a quién te vas a dirigir. Pues obviamente yo he elegido el lenguaje formal porque me tengo que dirigir como un profesor. Lenguaje formal, porque es la mejor manera de comparar cuestiones importantes. No estoy diciendo que para comparar cuestiones que no vienen al caso se necesita el lenguaje formal, no. Lo que estoy diciendo es que yo como profesor utilizo el lenguaje formal porque es la mejor manera de comparar cuestiones que son importantes. ¿Sí? 3. Identifica los intereses y gustos del destinatario. Escribe 3 temas que podrían interesarle al lector de tu cuadro comparativo. Yo he puesto en mi caso, ¿sí?
Remedios caseros versus remedios médicos para la gripe. Ahora que estamos hablando del COVID-19, ya estamos encerrados en esta cuarentena, entonces puedes hacer un cuadro comparativo, o podemos hacer un cuadro comparativo viendo los remedios caseros versus los remedios médicos para la gripe. Es un tema que a mí me parece interesante. Selección de fútbol peruana versus selección de fútbol chilena. Puedes hacer un cuadro comparativo, poniendo cuántas Copas Américas tienen, cuántas veces clasificaron al Mundial, de las veces que se enfrentaron, cuántas veces ganaron. Puedes organizarlo de distintas maneras. La conquista del Perú contada por españoles y por indígenas. Este es un tema importante. Porque no es lo mismo la forma en que los cronistas españoles han empezado a narrar los acontecimientos dados en la conquista de América que los indígenas. Es por eso que apareció una etnia que era un híbrido entre españoles e indígenas, que conocieron las letras, empezaron a escribir, ¿y qué sucedió? Empezaron a narrar la historia de la conquista de una manera diferente que de los españoles. Los españoles podían decir que nosotros éramos ignorantes porque no conocíamos a Dios, pero los indígenas no se consideran así. Ellos creían en otros dioses, creían en los apus, pero los indígenas no tenían el concepto de la maldad como tal, sino hasta que llegaron los conquistadores y les dijeron: tú eres malo y tú eres bueno, tú eres malo por esto, tú eres bueno por esto. Entonces, ¿tú crees que un español va a narrar de misma manera la conquista que un indígena? No. Entonces, un cuadro comparativo de eso sería excelente, sería espléndido, para que conozcamos cómo narraban el acontecimiento de la conquista los españoles y cómo lo hacían los indígenas. Es un tema que a mí particularmente me importa mucho. Bien, entonces, yo te he dejado una tareita, ¿verdad? Vamos a explicarla. Bien, entonces, vamos a explicar, ¿qué cosa? La tarea. Tu tarea no está difícil, ¿sí? Vas a hacer un cuadro comparativo entre las instituciones educativas siguientes, el colegio y la universidad. Pero, profe, ¿cómo es eso? No lo entiendo. Ya te voy a poner más o menos un ejemplito. Mira, instituciones educativas. Primero tienes que poner el título, ¿ya? El colegio y la universidad. Profe, ¿la universidad es una institución educativa? Claro que sí, porque ahí te educas. Muy bien, el colegio. Mira, estos son los elementos que vamos a analizar. Primero, el propósito. En el colegio, formar estudiantes para la educación superior, es decir, para la universidad, basados en el respeto, identidad nacional y conciencia ambiental. Ese es un propósito general del colegio. ¿Y cuál es un propósito general de la universidad? Formar profesionales para una vocación social o científica. Ya está. Ahí tenemos, en relación a los propósitos, una comparación entre el propósito del colegio y el propósito de la universidad. Te voy a ayudar con una más, para que no pienses que soy malo. Características del lugar. Características del lugar en el colegio. Tiene tamaño regular, no es más de 4 pisos generalmente. En algunos colegios grandes ya pueden tener por ahí un poco más. Y la universidad tiene tamaño ingente, es decir, grande. Cuenta con miles de metros cuadrados de espacio, tiene más de 4 pisos, tiene cientos de auditorios, qué sé yo. Tú tienes que buscar así, tienes que hacer la comparación entre los elementos de análisis que vayas encontrando. En este caso yo te he puesto solo 2, tú me pondrás 4, me pondrás 5, no lo sé. Pero esa es tu tareita, no está tan difícil. Puedes utilizar lo que yo he puesto aquí, pues, y debes complementar la información. Así como puedes encontrar otras y no poner lo que yo te estoy poniendo aquí y tú proponer lo tuyo. Necesito que seas creativo, necesito que seas libre de poder hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo vas a hacer en tu cuadernito de comunicación. No te olvides, ¿ya? En tu cuadernito de comunicación. Bueno, muchachos, eso ha sido todo. Nos vemos la próxima clase.